Hola, Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo ¿Listo? estás? ¿Listo, no? Listo, Estamos, listo. sí, 7:34. Empezamos en unos minutos. Ajá. Listo. Parece que tuve Ya, un problema con la sí, conexión igual ahí. yo. Igual yo estoy aquí con esto. Espérame, te quiero. Ya. Yo creo que estamos listos para empezar, ¿no? Así es. Bueno, entonces ahora estamos con el doctor Sergio Cater, ¿no? Médico ginecólogo, muy conocido por todos nosotros, con el cual vamos a conversar sobre la importancia de la evaluación del primer trimestre, ¿no? Entonces nos han estado llegando preguntas en relación a este tema y hemos resumido todas las preguntas que nos han llegado en 10 preguntas importantes, creo, para todas las pacientes embarazadas, ¿no? Entonces, son preguntas que siempre las vemos en las consultas, nos las hacen los familiares de de las pacientes, y es importante que todo esto esté claro para que las pacientes puedan llevar un buen control del embarazo y puedan llegar al final a un buen término del embarazo, ¿no? Eh, Siempre nos preguntan, doctor Cater, ¿qué estudios necesito hacerme cuando me entero que estoy embarazada, ¿no? Sí, la verdad que gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor poder compartir este en vivo porque para los que no saben, el doctor Walter Ventura es el primero en el Perú de nacer medicina fetal, si es que no me equivoco. Y cuando digo medicina fetal es toda la evaluación del bebé dentro del útero, es la evaluación, el diagnóstico intraútero, el diagnóstico fetal, y es una etapa y una especialidad muy importante. Si bien los dos somos ginecólogos, esta subespecialización que existe en medicina fetal hace que sea un gran apoyo diagnóstico y terapéutico para los bebés. Tenía que decirlo, tenía que decirlo. Gracias. Y bueno, efectivamente, el tema del primer trimestre a tener en cuenta, y se lo digo a todos mis pacientes y lo veo en mis pacientes, es el tema de una etapa de mucha ansiedad porque recién se diagnostica el embarazo, recién, sobre todo las mamás primerizas, no tienen, digamos, o no interiorizan este tema de la gestación, como no sienten a su bebé y todo. Entonces, lo primero que yo trato de hacer para tranquilizar a las pacientes es, primero que nada, confirmemos la localización del embarazo y la vitalidad del embarazo. Y pues no existe mejor estudio para poder confirmar eso que con una ecografía. Y dentro de las ecografías, pues la ecografía transvaginal. Eso es muy importante, ¿no? O sea, que bien la paciente se entera que está embarazada, acudir al ginecólogo para confirmar el embarazo y no solamente confirmar el embarazo, sino conocer la historia de la paciente y determinar qué factores de riesgo nos van a acompañar en ese embarazo para poder anticiparnos a alguna complicación que pueda suceder después, ¿no? Y como el doctor lo dijo muy bien, una de las tareas principales de esa evaluación es realizar una ecografía transvaginal. No hay otra forma de ver al bebé muy pequeñito, un embarazo de 5, 6 semanas, 7 semanas, no se puede ver por vía transabdominal.
hay que estar seguro de que está efectivamente dentro del útero Ujú. y hay que ver que sea viable, ¿no es cierto? Que tenga latidos cardíacos fetales. Y eso nos da una gran tranquilidad y nos permite avisorar mejor ese embarazo. Adicionalmente, aparte de la ecografía, doctor Cater, sabemos que usted maneja muchos pacientes gestantes y por eso le pregunto, ¿qué otras pruebas es importante hacerlas en esa primera consulta de la paciente? Claro, en verdad, como bien lo has dicho, el tema de los antecedentes de cada paciente es sumamente importante y de hecho, al menos lo que suelo hacer cuando son pacientes primerizas es una vez ya teniendo la seguridad de que es un embarazo que va a seguir su curso, es hacer todo lo que conocemos como el perfil prenatal. Entonces, este perfil prenatal nos permite tener una visión bastante general, porque obviamente esto es de acuerdo al común denominador de pacientes, no estamos individualizando casos, sino hablando de la mayoría de pacientes. Este perfil prenatal pues, nos permite conocer el estado de la hemoglobina de la paciente, el estado de cómo está su glucosa, cómo está funcionando el riñón de acuerdo a la creatinina, y así exámenes bastante generales para poder saber de que esa paciente podría ser considerada como una paciente de bajo riesgo, ¿no? Para poder separar estos dos tipos de pacientes que tenemos, ¿no? De alto riesgo o de bajo riesgo. Exacto, ¿no? Entonces es importante que en esa primera consulta determinemos si estamos frente a una paciente de bajo riesgo o una paciente de alto riesgo, ¿no? Y alto riesgo no significa que nos asustemos ni que vemos el embarazo con temor, como siempre le digo a las pacientes, sino que tenemos que ser un poco más vigilantes de ese embarazo, ¿correcto? Y lo más probable es que al final termine bien con un buen cuidado tanto del médico como de la paciente. Una vez que hemos definido qué es una paciente de bajo riesgo y qué es una paciente de alto riesgo, establecemos un esquema de control prenatal, ¿no? Y le decimos a Ujú. las pacientes de bajo riesgo que vengan determinadas fechas. Y a las pacientes de alto riesgo de repente aumentamos el número de frecuencias de visitas, ¿verdad? En una paciente, otra de las preguntas que nos hacen es, ¿cuántos controles normalmente realizamos en un embarazo normal, ¿no? Y cuántos controles en un embarazo de alto riesgo, ¿no? Sí, ahí viene un tema y también se lo menciono bastante a mis pacientes porque si nos basamos en el protocolo del Ministerio de Salud, que, que es bastante antiguo, sabemos que es bastante antiguo, pues teóricamente tendríamos que ver mensualmente a la paciente hasta las 32 semanas, luego quincenal hasta las 37 semanas y luego semanalmente hasta el final del embarazo, lo que puede convertirse tranquilamente en 9 o 10 controles prenatales, ¿no? Cuando en realidad si tenemos un embarazo de bajo riesgo en una paciente sin antecedentes y con los controles iniciales dentro de lo normal, tranquilamente podríamos tener la seguridad de que estamos frente a un embarazo saludable con 5 controles prenatales o 6 controles prenatales y listo. Pero eso es ya individualizando cada paciente. Entonces, si nos vamos a lo que usualmente o lo que solemos hacer es lo que acabo de mencionar, de los controles mensuales, quincenales y semanales, y como bien menciona, si es que es un embarazo de riesgo, estos controles ya se van a individualizar y se van a acortar dependiendo de la necesidad de lo que haya que evaluar, ¿no? Por ejemplo, si son pacientes con alguna patología asociada, llevarlo también conjuntamente con otro especialista que pueda ayudarnos a llevar un embarazo controlado, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, a veces no hay necesidad de hacer demasiados controles en el embarazo, de exagerar los controles, porque a veces más nos genera ansiedad, ¿no? El solicitar más pruebas Ujú. y llenarnos de tantas ecografías, como siempre digo, nos genera de más ansiedad. Entonces, hay que individualizar, ¿no? Ver frente a qué paciente estamos y de acuerdo a eso determinaremos el número de controles del embarazo. Y algo que el doctor Cater lo ha mencionado muy bien en las últimas, en su último párrafo es que en un embarazo de alto riesgo a veces necesitamos la confluencia de otras especialidades, ¿no? A veces nosotros tenemos mucha experiencia viendo gestantes, pero a veces hay gestantes que salen un poco de lo diferente
y necesitamos pedir la opinión de otros especialistas, como por ejemplo un inmunólogo, por ejemplo, un reumatólogo, un cardiólogo cuando tenemos una paciente con presión arterial crónica, un endocrinólogo a veces nos ayuda bastante en el control de embarazo de alto riesgo, un médico materno fetal para que nos oriente mejor el curso del embarazo. A veces tenemos embarazos gemelares, ¿no es cierto?, que tienen un manejo diferente, entonces tenemos que pedir la opinión de otras personas. Entonces, las pacientes gestantes no deben de asustarse que llamemos a otros especialistas, ¿no? Eso lo hacemos porque justamente queremos asegurarnos de que todo vaya bien. Y la obstetricia moderna es eso, es pedir la opinión de varios especialistas para poder tomar la mejor conclusión con respecto a ese embarazo, ¿no? Yo creo que ese es un punto bastante importante cuando hablamos Sí, de embarazo de alto riesgo, ¿verdad? sí, sí, muy importante también el hecho de, y también se lo digo a mis pacientes, cuando por estar embarazadas, usualmente todo lo consultan al ginecólogo. ¿Por qué? Porque están gestando y es comprensible de que asocien todo problema que pudieran tener a que están embarazadas. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el embarazo es un estado fisiológico y no es un estado patológico. Por lo tanto, cualquier otra sintomatología o patología puede no estar relacionada al embarazo y pues amerita pues lógicamente la evaluación de otro especialista para poder ver ese tema, ¿no? Correcto, ¿no? Que eso también es importante recordar a los pacientes que nos están viendo que el embarazo es un evento fisiológico verdaderamente y que lo que hacemos es acompañar este curso del embarazo. El 95% aproximado de embarazos van bien y el 5% son embarazos que pudieran complicarse y ahí tenemos que estar un poco más vigilantes, ¿no? Pero en su mayoría los embarazos son completamente fisiológicos y lo que hacemos los médicos es acompañar ese embarazo. Luego tenemos aquí otra pregunta que también nos hacen esto y esto cada vez lo vemos más frecuente porque las pacientes demoran un poco más el, el embarazo, postergan Ujú. un poco más el embarazo porque están desarrollando otras actividades académicas o profesionales y siempre nos preguntan, pues, cómo afecta la edad, ¿no? ¿Cómo afecta mi edad en el embarazo? Entonces, ahí, ¿qué suele conversar usted con su paciente, doctor Cater? Claro, o sea, lo que yo les digo, y se ve bastante, en realidad, o bien lo que estoy viendo últimamente son estos dos casos en particular. Uno, los casos de pacientes mayores de 35, pero menores de 40 que recién están en búsqueda de su primer embarazo, o pacientes mayores de 40 que simplemente postergaron su maternidad, no pensaron en tener un hijo y pues entran en una etapa en la que o bien no quieren tener hijos o están en búsqueda pero ya con ayuda de fertilidad. Entonces, lo que les dejo en claro es que pasado los 35 años o a partir de los 35 años, ya nosotros utilizamos este término que personalmente no me gusta mucho, pero lo utilizamos, que es el de gestante añosa, el cual conlleva a un riesgo aumentado, ya sea o de algún problema genético al momento del desarrollo del feto y o problemas o tener un embarazo ya de un riesgo aumentado. Entonces, de todas maneras, esa consideración y la importancia de los controles prenatales, sobre todo en el primer trimestre, para poder predecir algún riesgo o no. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, es cierto que conforme que cada vez vemos pacientes embarazadas de mayor edad, y hay un punto de corte que clásicamente lo hemos considerado en obstetricia que son de 35 años, ¿no? Cuando viene una paciente menor de 35 años nos quedamos un poco tranquilos Un poco y tranquilo. cuando viene una paciente mayor de 35 años eh, nos, este, nos preocupamos un poco más, solicitamos hacer algunas pruebas adicionales, indagamos un poco más sobre los factores de riesgo porque sabemos que las complicaciones se pueden incrementar, ¿no? Y sobre todo Ujú. cuando pasa ese punto de corte de los 40 años, ¿verdad? Eh, y es cierto que, como también decía, conforme va incrementándose la edad de la paciente, se va incrementando también el riesgo
de tener un bebé con una enfermedad cromosómica, sobre todo el síndrome de Down, ¿no? Ujú. Y más o menos la prevalencia o la probabilidad de que una paciente pueda tener un bebé con síndrome de Down es de 1000 pacientes, pues dos, ¿no? O sea, más o menos Sí, 0,2%. Es una probabilidad bien baja, ¿no? Pero sí, cuando pasa los 35 años, esa probabilidad se incrementa. De lo que era de 0,2, ahora se hace a 0,5, ¿no? Entonces hay un ujú, incremento de casi 3 veces y por eso decimos que tienen riesgo, ¿no? Pero igual siempre les pongo este ejemplo a las pacientes, ¿no? Si tiene 35 años de edad y tenemos su riesgo, al final es numérico nada más, es 1 en 250, o sea, quiere decir que 250 mujeres de 35 años, pues una tiene un bebé con síndrome de Down por la edad justamente, por este factor de riesgo importante, y el resto, 249, pues, tienen bebés sin síndrome de Down, ¿no? Entonces, más o menos ujú. ese es un número que tenemos que tenerlo presente. Y el otro número que tenemos que tenerlo presente es cuando llegamos a los 40 años, ¿verdad? Con 40 años, el riesgo para tener un bebé con síndrome de Down ya no es 0,5 como a los 35 años, sino es 1%. O sea, de 100 mujeres, pues a una le Una. toca, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que la edad materna es un factor de riesgo importante para tener un bebé con síndrome de Down. Entonces, Claro, y eso es son consejos que... hablando, sí, y eso es hablando netamente de la edad, ¿no? Porque sí, o sea, son números que, y es importantísimo tener bien claro este concepto que el riesgo comparativo se ve significativamente aumentado, pero aún así sigue siendo un riesgo bajo. Entonces, no se trata tampoco de alarmar a las pacientes o en todo caso que la paciente piense que porque tiene 37 años sí o sí va a tener algún bebé con algún problema cromosómico, ¿no? Entonces, sí, la edad influye, pero ahí viene la importancia y la gran especialidad que manejas, que es la medicina fetal, que nos ayuda muchísimo como predicción de riesgo, pero, y tengo muchas preguntas al respecto de pacientes que tienen esta duda con respecto a la ecografía genética, que creo que justo vamos a llegar a este punto. Sí, sí, justo eso ahí nos podemos detener a conversar un poquito más. Y exacto, ¿no? Es exacto cuando hablamos de riesgo es porque lo estamos comparando con una paciente de edad en la cual las pacientes salen más frecuentemente embarazadas, que más o menos entre los 25 y 30 años, ¿no? O sea, hay un riesgo comparativo mayor, pero al final, numéricamente, tal vez lo podamos considerar aún bajo, ¿no? Depende cómo la paciente concibe qué es alto para ella y qué es bajo para ella, ¿no? Y la Ujú. edad es el factor de riesgo más importante que tenemos para síndrome de Down, es el factor de riesgo clínico más importante. Y el otro factor de riesgo que justamente viene en la siguiente pregunta es el hecho de haber tenido ya un bebé con síndrome de Down. Esos son los dos riesgos clínicos más importantes. No hay otro riesgo importante. Si la hermana, si la tía, si la cuñada tuvo un bebé con síndrome de Down, eso no la pone a la paciente con más riesgo de tener un bebé con síndrome de Down. Los dos únicos factores son la edad materna y si usted como gestante ha tenido un bebé previo con síndrome de Down. Si usted ha tenido un bebé previo con síndrome de Down, su riesgo se eleva significativamente y tal vez en ese momento la consejería de los ginecólogos tiene que ser de que no solamente hagamos una ecografía del primer trimestre, una ecografía genética realizada, sino ir a pruebas más específicas, digamos, para brindar tranquilidad a la paciente, ¿no? Ahora tenemos esta prueba que llamamos el ADN fetal libre, que justamente tiene un valor Ujú. predictivo negativo muy alto, casi cercano al 100%, que nos permite justamente darle tranquilidad a la paciente y decirle que si esa prueba sale negativo, pues prácticamente negativo, su bebé no tiene síndrome de Down. Entonces, cuando Ah, la paciente viene con estos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, edad avanzada, tiene un bebé con síndrome de Down, decimos que su riesgo es muy alto y que tal vez la ecografía no solamente basta, porque la ecografía tiene un nivel de sensibilidad ujú. o un nivel de certeza
que en las mejores manos, sea aquí en el Perú o sea en el extranjero, no sobrepasa el 80%. Pero en este momento, desde hace ya varios años en el país, tenemos el ADN fetal libre que nos permite llegar a más del 99%, ¿correcto? Entonces por eso es importante que la gente se acudan para que nosotros podamos brindarle la información y ellas puedan ayudarnos a elegir cuál es la mejor herramienta de tamizaje Ujú. para ellas, ¿no? Entonces, justo eso era la segunda pregunta, la cuarta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de tener un segundo hijo con síndrome de Down? Las probabilidades son bastante, o sea, bastante altas. Casi duplica Ujú. su riesgo basal en términos numéricos. Y por eso que en estas Ujú. pacientes que vienen, al menos, ¿no es cierto?, conmigo, dice, doctor, yo tengo un bebé con síndrome de Down en casa, me he adaptado muy bien, mi familia la lleva muy bien, no tenemos problemas, pero necesito saber si mi hijo que viene tiene o no tiene síndrome de Down. Entonces, con estas Ujú. pacientes, lo que hacíamos antes del ADN fetal libre era hacerles la biopsia porque necesitábamos una prueba muy Ujú. segura, una biopsia de placenta o una amniocentesis, y ahora tenemos la opción del ADN fetal libre, ¿no? Claro, y Eh, es importante lo que mencionas porque eso es una prueba de tamizaje. Y al decir una prueba de tamizaje es una prueba que se utiliza para poder llegar a un diagnóstico que no necesariamente debe convertirse en una prueba de rutina en todas las pacientes, ¿no? Porque obviamente las pacientes al conocer esta prueba, que en realidad es bastante inocua, no invasiva, se utiliza en pacientes que tienen un riesgo aumentado, ¿no? Porque tenemos que evaluar también costo y beneficio, porque si no, pues tamizaríamos a todas las pacientes gestantes con un ADN libre para tener cierta seguridad de que todos los bebés y todos los fetos están bien, ¿no? Entonces, son pruebas que se deben de individualizar en cada paciente y sobre todo, pues si tienen el antecedente de algún bebé con, por ejemplo, síndrome de Down. exacto, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente pregunta que se parece a esta pregunta, ¿no? Que es la pregunta número 5. Eh, ¿Cuáles son las enfermedades del feto que se pueden detectar en la ecografía de las 11 a 13 semanas del embarazo, ¿no? Y aquí una introducción pequeña, ¿no? O sea, Ujú. decíamos que cuando la paciente va a su control, el médico hace el diagnóstico de embarazo de 6 o 7 semanas y luego la va a citar a las 12 semanas más o menos para que se realice la Ujú. ecografía que todo el mundo conoce como ecografía genética, ¿no? Que se realiza en el lapso de 11 a 13 semanas, ¿no? Ahí vamos a Ujú. determinar el riesgo justamente de tener un bebé con síndrome de Down. Entonces las pacientes preguntan, aparte del síndrome de Down, ¿qué más puedo detectar en esta ecografía? ¿No? Se puede Sí, detectar otras malformaciones, puedo detectar todas las malformaciones. claro, este es tu campo definitivamente. Sí, sí, Ahora, siempre preguntan. sí, preguntan muchísimo solo una pequeña acotación antes de entrar de lleno a este tema, porque es súper importante. Es para mí una de las ecografías más importantes que tiene que tener toda gestante por la predicción de riesgos, que ya lo vamos a comentar. Pero con respecto al tema de la edad gestacional, y es ahí donde un montón de pacientes tienen esta duda. Yo les digo, sobre todo cuando no hay una fecha de última menstruación confiable, que usualmente, o mejor dicho, la mejor ecografía para poder determinar edad gestacional es la ecografía que se realiza durante la ecografía, o sea, la ecografía genética, la ecografía que se realiza entre las 11 y 13 semanas y 6 días. El tiempo que me va a dar al realizar esta ecografía es el tiempo que vamos a tener en cuenta para llevar la edad gestacional de ahí en adelante. Entonces, hay pacientes que dicen, no, pero yo estoy 100% segura de mi fecha de última menstruación, pero la ecografía me sale, no sé, un día de diferencia. En ese caso, ahí me gustaría que aclaremos el concepto de cuándo confiar en la ecografía o cuándo confiar en la fecha de última menstruación. Sí, esto siempre fue discusión durante los últimos 30 años Sí. de cómo guiarnos, ¿no? Y depende Ujú. mucho de los protocolos en el cual nos marquemos, pero creo que para 2021 todos en su mayoría van a
determinar la edad gestacional del embarazo en base a la ecografía del primer trimestre, ¿no? Y aquí te cuento algo, ¿no? O sea, esta ecografía la hemos conocido, la hemos popularizado como la ecografía genética, ¿no? Entonces, tal vez sea un término mal traducido o mal contado, porque cuando la paciente escucha el nombre de ecografía genética, pues llega con nosotros y piensa que vamos a ver los genes del Los bebé a genes, través de claro. esa ecografía, ¿no? Entonces Ajá. piensa que hemos descartado todas las enfermedades genéticas, lo cual luego nos puede generar mucha confusión, tanto para ellos como para los médicos, ¿no? Esta ecografía nació específicamente en Europa, en Inglaterra, más o menos en la década de los años 90, ¿no? Y cuando nació no se le llamaba ecografía genética, sino se le llamaba el dating scan, o sea, la ecografía que determinaba la edad La edad gestacional. gestacional. Por eso se llamaba dating scan y hasta ahora se conoce como dating scan, ¿no? Que es la ecografía de la semana 11 a 13. La principal función de esa ecografía de la semana 11 y 13 no es determinar el riesgo de enfermedad, de síndrome de Down, porque hemos dicho que la prevalencia es bien bajita, es de 0,2%. El principal objetivo de esta ecografía es determinar, ¿no es cierto?, o corroborar la edad gestacional del embarazo. Entonces, lo primero que Ujú. yo tengo que hacer cuando hago una ecografía del primer trimestre es tengo que saber medir al feto, ¿no es cierto? Y tengo que medirlo bien, porque si lo mido mal, lo mido apurado, lo mido como lo encontré, voy a informar al ginecólogo una medición correcta y la edad Ujú. gestacional no va a ser determinada correctamente. Entonces hay parámetros que tenemos que tener y la primera foto que debe de ver el ginecólogo cuando recibe un reporte de ecografía del primer trimestre es justamente la foto del feto completamente extendido, ¿no? La foto de la Ujú. longitud cráneo-caudal. Con esa Ajá. medida nosotros podemos estar muy certeros de la edad gestacional correcta del embarazo. Entonces, la forma correcta de determinar la edad gestacional es a través de la ecografía de la semana 11 a la semana 13. Adicionalmente, esta ecografía nos permite determinar algunos riesgos, no solamente para el feto, sino también para la paciente. Nos Ujú. permite ver cómo está esa placenta, ¿no es cierto?, en relación al útero, cómo está la circulación placentaria, cómo están los flujos placentarios, para poder determinar si luego va a haber un riesgo de preeclampsia o no, por ejemplo. Exacto. Entonces, Ujú. eso es bien importante. Y sabemos que la prevalencia de preeclampsia es de 4 a 5%, es mucho más incluso que síndrome de Down. Y lo otro que, Ujú. que, que era la pregunta, ¿no? Siempre nos pregunta qué enfermedades más podemos detectar en la ecografía en este momento. Cuando llega la semana 11 a 13 y si llega la semana 12, más o menos el bebé mide 6 centímetros, el fetito Ujú. mide 6 centímetros y prácticamente ya está formado, tiene todo. Lo único que falta es que crezca y que madure y que desarrolle. Y en este momento en realidad podemos determinar muchas cosas de la anatomía. Podemos verificar que la anatomía esté correcta, ¿no? Lógicamente que van a haber algunas estructuras mucho más complejas que van a tener que ser definitivamente visualizadas más adelante, como por ejemplo a las 20 semanas o 5 meses del embarazo, como cuenta la paciente. Ujú. Pero como bien lo dijiste, también quiero recalcarlo, ¿no? Si nosotros tenemos una ecografía bien realizada del primer trimestre, en la cual medimos bien al bebé, medimos bien los marcadores genéticos y valoramos bien la anatomía fetal, pues podemos quedarnos tranquilos. Yo creo que también coincido contigo que es la ecografía más importante que tiene una mujer gestante, ¿no? Si me dijeran Sí. qué ecografía tiene solamente, tiene solamente acceso a una ecografía, ¿qué ecografía prefieres? Yo preferiría siempre la ecografía del primer trimestre definitivamente. Exacto, sí, sí, definitivamente. Y es impresionante la información que nos puede dar y sobre todo, no por el riesgo que pudiese tener el fetito, sino, bueno, y malformaciones que pudieran diagnosticarse también, porque tener una enfermedad genética no me exonera de no tener alguna malformación, que es distinto.
O sea, una cosa es una malformación, por ejemplo, ¿no? Digamos, un defecto en la pared del abdomen del bebé que es como una hernia, por así decirlo, o algún defecto a nivel de la columna, o ese tipo de cosas, no me exonera no tener algún problema genético. Y no solo predecir eso, sino también predecir, y como bien lo has dicho, el riesgo de preeclampsia en la paciente que se ve muchísimo, muchísimo hoy en día y que diagnosticándolo, o mejor dicho, prediciendo el riesgo en ese momento, porque que tenga un riesgo alto no quiere decir que lo vaya a hacer y que tenga un riesgo bajo no quiere decir que no lo vaya a hacer, pero al tener un riesgo alto ya nos permite intervenir, ya nos permite utilizar algo, ¿no? Ya nos permite ayudar a la paciente a que más adelante pues no vaya a complicarse con una preeclampsia severa, ¿no? Claro. Y no hay que dejar pasar también la oportunidad de que esta ecografía hay que realizarlo siguiendo ciertos estándares, ¿no? Que ya son conocidos por todos, ¿no? Y no hay mucho que contar en esto en realidad. Y también hay que tener mucha cautela en no exagerar con la información que se le da a la paciente, ¿no? Porque a veces esta ecografía podemos ver cosas que normalmente no las solemos ver o que son muy raras y que nos asustamos tanto médicos como pacientes y luego nos alarmamos, ¿no? Entonces la paciente vive momentos de ansiedad hasta que llega el especialista y le puede aclarar la duda, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de que si bien es cierto, es una ecografía muy importante, entonces también a veces podemos exagerar en algunas cosas, ¿no? Vamos entonces con la siguiente pregunta que nos dicen, ¿no? También está relacionado a esto, que es una parte importante también. Ujú. Las pacientes ya saben, antes conocían menos, pero ahora ya saben qué es una translucencia nucal, ¿no? Entonces Ajá. siempre nos dicen, doctor, ¿no? ¿Está normal ese valor? Eh, ¿Cuánto es el valor normal? ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo informas esto, Sergio? ¿No? Cómo le Sí. direccionas esta Eh, información a la paciente? Claro, este es un poco el tema de que entienda la paciente muy bien de lo que son los percentiles, ¿no? Porque para los que no conocen la translucencia nucal es un espacio que existe entre la piel del fetito a nivel de la nuca, el cual medimos para poder tener una idea. No quiere decir que si tiene un valor aumentado de esta translucencia, sí o sí va a ser un bebé con algún problema genético. No, no quiere decir eso, pero hay que tener en cuenta percentiles, porque no es lo mismo medir una translucencia nucal a las 11 semanas y 3 días a medir una translucencia nucal a las 13 semanas y 6 días. Entonces, si bien es cierto, hay un valor que podemos utilizar como referencia, digamos, absoluta, ¿no? Que nos puede dar cierto grado de tranquilidad, siempre es bueno medirlo en percentiles. Entonces, yo le digo a mi paciente, si es que está dentro de lo normal, me tranquiliza, pero si está aumentada, hay que evaluar otros posibles riesgos y hay que complementar el estudio, ¿no? Porque al fin y al cabo es simplemente un espacio que, si bien es cierto, es uno de los criterios ecográficos a tener en cuenta, no es absoluto, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, la translucencia nucal es ese espacio de grasita, ¿no? Porque es muy transparente al inicio, se le llama translucencia nucal, ¿no? Todos Ujú. los bebés tienen esa grasita detrás de la nuca, ¿no? Y eso los médicos lo medimos. Mientras más medida tenga, pues el riesgo para síndrome de Down es mayor, y mientras menos medida tenga, el riesgo es menor, ¿no? Nunca hay un riesgo cero, ¿no? Ni tampoco hay un riesgo de 100, o sea, son pruebas que nos hablan de riesgo nada más. Y el valor, como bien lo dice el doctor Sergio Cater, no hay un valor absoluto, o sea, eso depende de cuánto midió el bebé, ¿no? Si es un bebé más Ujú. grande, más largo, pues eso va a tener más grasita, entonces el valor va a ser normal. Y siempre lo tenemos que comparar con la edad de ese feto, con el tamaño de ese feto y con la población general, ¿no? Y los médicos ahí tenemos rangos de normalidad. Cuando sobrepasa un rango, ¿no? Que llamamos percentil 95, pues Ujú. decimos que es probable que el riesgo esté incrementado, entonces hay que hacer alguna otra prueba más que nos permita dilucidar en qué, en qué riesgo estamos o si queremos una prueba definitiva, podemos pasar a la amniocentesis o a la biopsia de biopsia corial, ¿no? Eso es, Ujú. no hay un valor de normalidad de translucencia nucal. Digamos que
que el valor de 3.5, ¿no? Por encima de 3.5 es percentil 99, independientemente de la edad, sea la semana 11 o la semana 14, y 3.5 sí tenemos que indagar alguna otra cosa más, ¿no? Entonces, a veces ese valor se nos pudiera quedar un poquito en la cabeza, el de 3.5. Sí. Los demás valores hay que compararlos siempre de acuerdo a la edad gestacional, ¿no? Ujú. Eh, Eso es lo más importante en una ecografía genética. A veces podemos buscar un poco más de marcadores o de signos ecográficos, pero durante los últimos años el marcador más potente que tenemos, el más sensible que tenemos y poco específico, pero es muy Ujú. sensible, es la translucencia nucal. Por eso que una translucencia nucal aumentada puede significar desde nada, ¿no? Ujú. hasta enfermedad genética, pasando por enfermedades de la anatomía del feto que se pueden detectar más adelante, ¿no? Así es. Incluyendo las enfermedades del corazón, por supuesto, ¿no? Luego nos Ujú. preguntan, Sergio, acá, si hay alguna forma de prevenir defectos al nacimiento. Mm, Todos sí, queremos saber alguna forma de prevenir los defectos al nacimiento. exacto. Sí, es algo que sería increíble hasta para nosotros poder tenerlo en cuenta, pero también ahí hay que dividir en dos el tema, ¿no? Hablar de malformaciones genéticas, repito, no es lo mismo que hablar, por ejemplo, de un defecto de el cierre del tubo neural, ¿no? De la columna, que en ese caso podríamos intervenir antes de la planificación de un embarazo con, por ejemplo, la suplementación de ácido fólico y así prevenir un defecto del tubo neural, más no quiere decir que al prevenir un defecto del tubo neural sí o sí voy a prevenir una enfermedad genética. Entonces, si es que ya hay una predisposición genética y al momento del desarrollo, al momento de la concepción, hay algún daño o hay algún problema cromosómico, este se va a llevar a cabo. O sea, no hay algo que podamos hacer para intervenir y prevenirlo. Ahora, obviamente, lo que siempre se recomienda es iniciar o planificar un embarazo siempre con un estilo de vida saludable, una buena nutrición, ejercicio físico, hábitos saludables, un peso adecuado, etcétera, que eso me va a disminuir los riesgos. Pero una vez ya llevado a cabo el embarazo, lamentablemente, pues no podemos intervenir de ninguna manera. Sí, yo creo que sí, eso es importante, ¿no? Tener un estatus saludable previo al embarazo, ¿no? Eso es muy importante, no solamente cuando se refiere al tema de defectos, sino al tema de otras complicaciones del embarazo. Y tal Ujú. vez uno de los medicamentos más importantes que tenemos en obstetricia es el ácido fólico, ¿no? Entonces, tal vez la forma, la forma de asesorar a la paciente que quiera salir embarazada en los siguientes meses es decirle que inicie ácido fólico a una dosis estándar, ¿no? De 0.5, Ujú. 0.8 hasta 1 miligramo, ¿no? Que son medicamentos que lo pueden encontrar en las farmacias. Eso es para las pacientes que quieran salir embarazadas. Pero aquellas pacientes que han tenido, ¿no es cierto?, un bebé con un defecto del tubo neural, ¿no es cierto? Estas pacientes necesitamos usar ácido fólico de una manera profiláctica, pero a dosis mucho mayores, ¿no? No a las dosis Ujú. convencionales, sino dosis muy elevadas, hasta de 4 miligramos diarios. Entonces, la paciente necesita un tipo de asesoramiento principal. Tal vez es el único medicamento que tenemos que podríamos decir que nos permite disminuir el riesgo de enfermedades, sobre todo del tubo neural, ¿no? No hay otro Ujú. medicamento que tenga esta misma acción, que no las Ajá. previene, pero sí disminuye la probabilidad de que vuelva a ocurrir un defecto del tubo neural, como por ejemplo la espina bífida, ¿no? Claro. Luego, otra pregunta que también nos suelen hacer sobre todo hoy me pasó con una paciente que iba para su ecografía del primer trimestre de la semana 11 y 13 y se sorprendía porque la ecografía pues la íbamos a hacer por vía transabdominal y no por vía transvaginal, ¿no? Entonces la pregunta Sí. es, ¿la ecografía del primer trimestre, o sea, de la semana 11 a 13, siempre tiene que ser transvaginal? Sí, y justo lo que mencionas, ¿no? Muchas pacientes que llegan para ese tipo de ecografía
Me dice, doctor, ¿de dónde me puedo cambiar? Y yo le digo, no, 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 vamos a hacerla por vía transabdominal. Y efectivamente se sorprenden, cuando la verdad muchas veces yo particularmente prefiero hacerla por vía transabdominal. Este, se ve muy, muy bien, los transductores que se tienen ahora son bastante buenos y la información que nos da también es muy buena, salvo excepciones en las que se puede hacer por vía transvaginal. Así que en realidad las dos formas son aceptadas. Eso, eso es importante, ¿no? La paciente no necesariamente tiene que ser transvaginal. Y algo que sí quería aclarar con este tema de transvaginal, hay pacientes que tienen mucho miedo de la ecografía transvaginal en el embarazo porque creen que la sonda transvaginal ingresa al útero. O sea, yo entendía el miedo que tenían algunas pacientes, pero no comprendía por qué era hasta que lo conversé con algunas pacientes y me lo mencionaron, que creían que efectivamente el transductor ingresaba al útero y podía dañar al bebé. Entonces es importante que entiendan que el transductor va a vagina y el cuello del útero está cerrado y no permite el ingreso de nada y el bebé está protegido. Entonces, por vía transvaginal o por vía transabdominal son totalmente inocuos para el bebé. Sí, ¿no? Ya vamos ya alrededor de 70 años usando ultrasonido o ecografía y prácticamente sabemos hoy que la ecografía no tiene ningún efecto nocivo para la paciente ni para el bebé. O sea, siéntanse tranquilas las pacientes cuando su médico le pide una ecografía. A veces pedimos más ecografías, en Ujú. casos muy puntuales podemos hacer ecografías incluso interdiarias y esto no tiene ningún efecto para ella ni para el bebé. Y efectivamente, lo que sucede es que las pacientes han ido a sus controles iniciales, se les ha hecho el diagnóstico del embarazo inicial, luego por vía transvaginal, luego regresaron a las 2 semanas para confirmar que sea un embarazo viable, también lo hicieron por vía transvaginal, y cuando llegan a las 12 semanas en las que aún todavía no se les nota Ajá. el vientrecito, el bultito ahí, el orgullo de la paciente, entonces están estado acostumbradas a la ecografía transvaginal y piensan que la ecografía de este momento también va a ser vía transvaginal, ¿no? Pero ya es un bebé de 12 semanas, ya tenemos suficiente líquido amniótico, entonces podemos verlo tranquilamente por la vía transabdominal. Se pueden Así lograr es. todas las vistas por vía transabdominal, podemos hacer las mediciones que necesitamos por vía transabdominal y en circunstancias muy específicas de dificultad o en la cual querramos precisar algún detalle anatómico y necesitemos estar un poco más cerca de esa estructura anatómica, podemos optar por la vía transvaginal, ¿no? Lo cual, como dijo Sergio Cáter, no tiene ningún efecto nocivo para el embarazo. Eh, Luego también nos preguntan, en la evaluación del primer trimestre se pueden encontrar falsos positivos, esto lo habíamos ya mencionado Ujú. inicialmente, ¿no? O sea, fetos con problemas cuando el feto está realmente sano. O al revés, falsos negativos, ¿no? Eh, Aquí hay un comentario, Sergio, que Sí, has tenido sí, esos pacientes que has sí, tenido esos me pacientes que han venido han, con una información y al final fue una falsa sí, alarma, ¿no? totalmente, sí, totalmente, totalmente. Ujú. Muchos pacientes cuando vienen con una ecografía de afuera, en fin, y que totalmente normal, informada como ecografía normal, y se encuentran algunos hallazgos. Y como al revés, ¿no? Justo como dice la pregunta, ahora, dejar bien en claro que la ecografía es un método de ayuda diagnóstica, que no es un método 100% confiable, que existen patologías que en un primer momento no se pueden visualizar, pero que más adelante las podemos precisar de una mejor manera, como por ejemplo, pues alguna cardiopatía o alguna malformación estructural que en el primer trimestre no se puede visualizar de manera adecuada y eso lo corroboraremos más adelante, ¿no? Pero tener en cuenta que tener un hallazgo no me lo confirma al 100%. Entonces, siempre no alarmar a la paciente y que entienda eso de que es un proceso cambiante, ¿no? Sí, exactamente. La ecografía es un método muy asequible, es un método muy económico también y se adecua muy bien a lo que llamamos los médicos
tamizaje o cribado, porque podemos hacerlo de primera línea, no es invasiva, entonces es muy accesible. Y Ujú, justamente por eso tiene una gran cantidad de falsos positivos, es decir, vamos a alarmar a la paciente por hallazgos inespecíficos cuando realmente todo estaba normal y fue una falsa alarma, como siempre le digo a las pacientes, ¿no? Y eso es algo esperado cuando empleamos un método muy sensible con la ecografía, tener muchos falsos positivos. Por eso es importante que cuando la paciente tenga un hallazgo no bien precisado, acuda a un especialista en medicina fetal ujú, para que pueda precisar bien y disminuir sobre todo el nivel de ansiedad, ¿no? O sea, muchas pacientes sí, vienen conmigo porque se encontró algo en la ecografía, algo que no se supo explicar bien o algo que en otras situaciones podría significar anormalidad y cuando vienen conmigo se van mucho más tranquilas y esa es la función ujú, de los médicos al final, ¿no? Porque decíamos que el sí, embarazo es una situación fisiológica y que nuestra obligación también si bien es identificar los riesgos, pero también es calmar a la paciente y decirle que al final ujú, son falsas alarmas, ¿no? Para ponerles un ejemplo, cuando hablamos de tamizaje de síndrome de Down, queremos tenemos un punto de corte para decir quiénes son de riesgo alto y quiénes son de riesgo bajo. Y cuando decimos quiénes son de riesgo alto, significa que hay que hacerles un procedimiento invasivo en su mayoría para determinar si efectivamente tiene síndrome de Down. ujú, El punto de corte que utilizamos para el riesgo de síndrome de Down es 1 en 100, o sea, 1%. O sea, toda mujer claro, que tenga 1.1, 1.2, 2% o más es una paciente de alto riesgo. Si yo, si yo me ciño a ese valor de corte, ¿no es cierto? Que de hecho se usa en Europa, yo voy a realizar 50 procedimientos invasivos, 50 biopsias, solamente para detectar un caso de síndrome de Down. O sea, el valor predictivo positivo de esa prueba es sí, bien, bien bajo, ¿no? Entonces, los 49 fueron los falsos positivos. Entonces, eso es lo que claro. tenemos que tenerlo claro tanto los médicos como los pacientes, ¿no? O sea, hay muchos falsos positivos en la ecografía cuando hablamos de riesgo, sobre todo de esta enfermedad del síndrome de Down. Ujú, Y también, por exacto. supuesto, de falsos negativos, ¿no? O sea, esos falsos negativos significa que decimos que está todo bien y por ahí hay una enfermedad que no se pudo identificar. Por ejemplo, sucede mucho con las comunicaciones intraventriculares muy pequeñitas, Ujú, ¿no? Acuérdense que la idea de la ecografía es identificar algún problema importante en el bebé que ponga en riesgo su vida mientras está en el vientre materno o al momento del nacimiento, ¿no? Entonces, si hemos hecho una buena ecografía, decimos que el corazón está bien, no descartamos al 100% algunas enfermedades muy leves, muy pequeñitas del corazón, como las comunicaciones interventriculares que miden 1 milímetro, por ejemplo, que no ponen en riesgo. ujú. Ese es un falso negativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo también presente. Bien, estamos ya llegando al Sí. final de las preguntas. Tenemos también unas preguntas que han surgido por ahí. Yo creo que Ujú, con esta última pregunta vamos a responder una pregunta ahí que le acabo de leer. Si sí. en un primer embarazo el feto presenta anomalías, ¿no? O sea, tuvo una gestación y lamentablemente mi bebé tuvo anomalías. Vamos a poner el ejemplo que nos consultan acá, de corazón, de una fisura labial, por ejemplo. Ujú. ¿Cuál es la probabilidad que suceda lo mismo en el segundo embarazo? ¿No? ¿Cómo enfocamos esto, Sergio? Sí. ¿Cómo es Mira, la consultoría que le damos? justo eso es lo que me parece. Yo como ginecólogo, si bien es cierto, realizo este tipo de procedimientos, este tipo de ecografías, estoy capacitado y todo, yo conozco mis limitaciones. Entonces, siempre que yo logro detectar algo que pueda salir de lo normal, yo siempre derivo a la paciente a un especialista en medicina fetal. Entonces, me parece que hemos intercambiado algunas Sí, pacientes sí, sí, claro. que hemos Sí, visto sí, sí, sí. y la verdad que, o sea, si bien es cierto, yo lo puedo detectar
la mayor tranquilidad la va a dar el especialista en medicina fetal. Entonces, aquí lo que me llama la atención precisamente de esta paciente es que le han diagnosticado esto en las últimas ecografías, lo que me da que pensar que probablemente al inicio no realizaron un adecuado tamizaje o una adecuada evaluación o valoración del bebé, por lo que, digamos, encontrar una malformación ya en el tercer trimestre es algo que sí, pues se dejó pasar en las primeras evaluaciones por X motivos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay que determinar de qué anomalía estamos frente, a qué anomalía estamos. También es importante ver quién está llevando a cabo la evaluación, ¿no? Sí, ¿no? Correcto. Eso que dices lo veíamos hace mucho tiempo con mucha frecuencia. Ujú, Veíamos que los diagnósticos de anomalías eran muy tardes o incluso no se hacía, ¿no? Para la paciente tenía ujú, 5 o 7 ecografías, llegaba a sala de partos o la cesárea y recién ahí nos enterábamos que tenía una anomalía. sí. Gracias al avance de la ciencia y a que muchas personas están más interesadas en este tema ahora, pues podemos hacer diagnósticos más temprano, ¿no? Sin embargo, todavía hay casos especiales en los que vemos el diagnóstico en el tercer trimestre, ¿no? Y eso, por ejemplo, en las últimas semanas he visto yo varios casos de pacientes con diagnóstico en el tercer trimestre y con diagnóstico de enfermedades severas, ¿no? No de Mm, enfermedades, digamos, pequeñas que pudo haber pasado desapercibido, pero es claro. algo que todavía lo vemos, ¿no? Entonces, siempre es importante determinar, si bien es cierto, identificamos el defecto anatómico, siempre es importante identificar si detrás de eso hay una enfermedad cromosómica o genética, ¿no? Si nosotros podemos identificar eso, lo cual a veces es complicado, muy difícil, podemos conversar un poco más de la probabilidad de que ocurra esto en un siguiente embarazo. Ujú, Sí, no, pero normalmente, ¿no? Lo que vemos en la práctica y lo que conversamos con otros colegas de otras partes del mundo es de que la probabilidad de que ocurra un defecto severo, por ejemplo, como el que menciona la paciente en el Instagram, es bien baja, ¿no? Entonces, siéntanse tranquilas, ¿no? De que si bien tuvieron un bebé con un defecto en el primer embarazo, es muy probable que el segundo embarazo les vaya muy bien. Lo que ujú, sí, siempre también le digo a las pacientes es, tuve un embarazo complicado, tuve un embarazo que me tocó llevar a un bebé con una anomalía y el doctor me ha dicho que mi siguiente embarazo va a ir bien. Sin embargo, yo voy a tener ansiedad, o sea, es normal. Y ujú, sí. al menos lo del primer trimestre, voy a estar lleno de ansiedad porque voy a querer que me asegure que mi bebé está bien, ¿no? Entonces, estas pacientes, por ejemplo, son candidatas para que vayan a un especialista para que les asegure desde las 10 semanas o 12 semanas que su bebé efectivamente viene bien y que las probabilidades de que se repita esto son bien mínimas, ¿no? Entonces, esa es nuestra función, darle tranquilidad en ese siguiente embarazo. Ujú, Luego nos preguntan, y este también es un tema que estoy seguro que lo has visto repetidas veces, me gustaría saber cómo lo enfocas. Se está realizando una ecografía de una paciente que está muy bien en su casa, tiene 7 u 8 semanas, le haces la ecografía transvaginal y encuentras ahí un área media negruzca y definimos que es un hematoma, le ponemos el apellido Corial o retrocorial. ¿Cómo ujú. informas, cómo enfocas eso con la paciente, no? Ya, sí, yo no, bueno, yo me caracterizo y no sé si está bien o mal por no ser alarmista. Yo me alarmo cuando me tengo que alarmar y cuando me alarmo y me pongo serio, pues sí, uno tiene que ponerse en ese papel a veces, ¿no? Entonces, si es una paciente en el cual se ve un desarrollo embrionario, porque en ese momento estamos en la etapa embrionaria, eh, que se ve adecuado, una frecuencia cardíaca embrionaria dentro de lo normal, una reacción alrededor del saco gestacional adecuada, salvo por el hallazgo de este hematoma, sin sintomatología materna, es decir, sin dolor, sin sangrado vaginal,
sin mayor antecedente en la historia clínica, etcétera, particularmente a veces ni lo informo. ¿Por qué? Porque estaría creando mayor ansiedad a la paciente cuando en realidad no me está conllevando a mayor riesgo. Ahora, caso contrario sería si yo visualizo que es un hematoma grande que puede envolver el saco gestacional a pesar que el embrión tenga actividad cardíaca o la paciente tenga alguna sintomatología, dolor, sangrado. En esos casos sí yo podría tener esa consideración de informarlos y preparar a la paciente para lo que es su diagnóstico, que vendría a ser una amenaza de aborto asociado al hallazgo de un hematoma a nivel de la ecografía, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, es muy frecuente encontrar hematomas en la ecografía del primer trimestre, Ujú. ¿no? De las 6 a la semana 10, si empezamos a buscar y somos bien detenidos y somos bien exagerados, pues vamos a encontrar que por lo menos la tercera parte de nuestras pacientes tienen hematomas y ellas están muy bien en casa, están haciendo sus actividades normales, están disfrutando de su embarazo y no habría necesidad de alarmar a Ujú. la paciente cuando no hay un cuadro clínico evidente, ¿no? Si hubiera un cuadro clínico evidente asociado como dolor, por ejemplo, ¿no? O sangrado, pues ya estamos frente a una amenaza de aborto, Ujú. eso es un diagnóstico clínico. Entonces ahí podríamos tomar alguna medida, ¿no? Tal vez de un control posterior o de enviar en reposo, pero en general a las pacientes que están preguntando sobre hematoma, pues siéntase tranquila, lo más importante es ver que el embrión esté viable y que esté creciendo, ¿no? No importa el tamaño del hematoma, no importa la característica del hematoma, lo más importante, siempre les digo, es que el embrión esté creciendo, ¿de acuerdo? Ujú. Es lo mismo que un coágulo. Luego nos preguntan aquí, ¿por qué se producen los hematomas? La causa en realidad no la conocemos, siempre es una zona de implantación, una zona en la que dos tejidos se están encontrando, por Ujú. ahí una parte no se, vamos a decir, usar este término, no se pega bien y se empieza a Ajá. coleccionar un poco de líquido, ¿no? Pero la naturaleza es tan sabia que lo que hace es retener ese líquido, ¿no? A veces los médicos pudiéramos usar alguna medicación, pero en realidad en la mayor parte de veces no es necesario, ¿no? Salvo que la paciente tenga algún otro factor de riesgo, Así ¿no? es. Luego, acá hay una pregunta que quisiera contestarla también. Si una translucencia nucal en una ecografía con 3.5, ¿no? Y lo demás normal, ¿no? ¿Qué examen sería ideal para confirmar algún hallazgo para el diagnóstico? Y aquí 3.5 decíamos que es un valor que hay que considerarlo importante y amerita mucho ver todo el cuadro clínico, qué edad tiene la paciente, no es lo mismo un 3.5 en una paciente de 40 años que una paciente de 20 años, ¿no? Ujú. Los antecedentes que tiene la paciente, 3.5 nos obliga a ser un poquito más exhaustivos en la anatomía de ese bebé, verle el corazón, verle ver cómo está el perfil de la cara en ese bebé. Entonces, es algo que hay que individualizarlo para poder saber qué prueba solicitar a esta paciente. Sergio, yo creo que hemos cubierto gran parte de las preguntas Sí. que nos han hecho los pacientes. Seguramente quedan unas preguntas por ahí que se nos ha pasado y la podemos ir respondiendo luego Sí. por mensaje. En realidad fue un gusto haber conversado contigo, Sergio. Habíamos interactuado siempre por pacientes, por casos Exacto. específicos, pero ahora estamos interactuando en vivo, hablando de esto que nos apasiona, que es Sí, controlar a las realmente. pacientes, que es controlar a las pacientes embarazadas. Y realmente nos podríamos acá quedar más horas conversando sobre esto, Hasta contando días. hasta, hasta días exactamente. Eh, ¿Algún comentario final, Sergio? Ya para Sí, bueno, despedirnos. la importancia del inicio del control del embarazo, el primer trimestre es la etapa crítica para poder tomar una decisión, siempre ir de la mano con el ginecólogo, con el especialista, el equipo multidisciplinario que tenga que verse, no descuidarse las patologías asociadas. Realmente el embarazo, esta etapa del embarazo, como lo acabamos de mencionar, podríamos quedarnos hablando días completos, porque
es muy amplia y no es algo absoluto. No es que esta paciente está embarazada y el embarazo se va a llevar a cabo así. Cada paciente, y se lo digo a mis pacientes, es un mundo distinto. Entonces, un embarazo en ti va a ser de una manera y en tu hermana va a ser distinto. Y es más, tu siguiente embarazo va a ser distinto. Entonces es realmente importante tener la seguridad de que tienes la confianza con tu médico en el primer trimestre sobre todo, ¿no? Exacto, ¿no? Bueno, Sergio, muchas gracias. Nuevamente No, gracias a ti realmente. nos despedimos del público. Seguramente vamos a contestar alguna pregunta que por ahí quedó pendiente, lo vamos a contestar vía mensaje de texto. Muchas gracias. Nuevamente tengan todos No, buenas noches. gracias a Un ti. gran Un abrazo, gusto. Sergio. Gran abrazo a todos. Otro. Cuídense. Chao, buenas Chao, noches. chao.